Seguimos meditando en el Salmo 27, en esta serie que hemos titulado Sin temor, aprendiendo a vencer nuestros miedos. Le vemos una recomendación, es hacer de Dios nuestra fortaleza. Y en esta ocasión vamos a tratar de encontrar la segunda recomendación de esta serie y quiero que volvamos a los primeros versículos de este Salmo, pero vamos a centrarnos en dos específicamente. ¿Qué tal si leemos los primeros 5 versículos? Por favor, los que tienen Biblia ahí, Salmo 27, vamos a volver a leer desde el 1, como para recordar un poquito los versículos que ya leímos. Dice, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Verso 4. Dios mío, solo una cosa, y quiero que preste atención a este versículo, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, ¿tú me darás qué? Protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro, dice esa versión. Seguramente en esas, como tenemos varias versiones, dicen otras cosas. Pero quiero que miremos estos dos versículos, el 4 y el 5. Los primeros 3 versículos hablan acerca la tonalidad de los primeros versículos es una tonalidad de guerra, es una tonalidad hostil. Habla de enemigos, habla de batallas, habla de una cantidad de cosas que uno dice como que, wow, ¿qué ambiente es esto? ¿Sí? Es un ambiente de guerra, ¿sí? Y el versículo 4, de un momento a otro, el salmista David hace una petición especial a Dios. ¿Cuál es la petición? Versículo 4. ¿Cuál? Señor, déjame habitar, enséñame a vivir en tu casa todos los días de mi vida. Escucha esto, yo no sé si esto le genera, cuando yo miraba eso yo decía, hey, estamos hablando de un tiempo de guerra, ya le expliqué de que David era uno de los reyes más buscados porque era de los más prósperos, de las naciones más prósperas de la época, era buscado por las tropas enemigas. Y en una situación como esta, yo creo que cualquiera de nosotros pediría otra cosa, pero que el Señor enséñame a habitar en tu casa. Cualquiera diría, Señor, dame estrategias para la guerra. Señor, dame más capacidad armamental. ¿Sí? Señor, permíteme tener alianzas con otras naciones para que no vengan y me venzan. Pero en medio de una situación hostil decir, Señor, enséñame a vivir en tu casa. ¿No les parece como raro esto? ¿Por qué el salmista, por qué David llega y dice, Señor, una sola cosa te pido? Así lo dice una de las versiones. Una sola cosa te pido, Señor, enséñame a vivir en tu casa. Yo creo que en una situación como la del rey, cualquiera de nosotros hubiera pedido otra cosa. Pero él pide, Señor, enséñame a vivir todos los días de mi vida en tu casa. Y solo eso te pido. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué había en el corazón y en la mente de David como para pedir eso? Hay algo que seguramente usted no conoce. Permítame explicarle algo de la cultura. Y es que en la antigüedad, en la cultura oriental, sucedía algo con el asunto de hospedar. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha tocado hospedar personas. ¿Sí? Generalmente a veces nosotros como amigos, ¿sí? Generalmente invitamos a personas a quedarse en nuestra casa, a pasar un día, 2 días. Yo no sé qué tan bueno usted sea para hospedar. Yo realmente no es que sea muy bueno para hospedar. No se me olvida una vez que vino un amigo de la ciudad de Caracas, estuvo conmigo una semana y los domingos para mí era de mucho trabajo cuando estaba en la ciudad de Armenia. Y yo recuerdo el domingo, yo ya estaba predicando, ya habíamos terminado el mensaje y yo empecé a hablar con mi amigo. Cuando un momento me acuerdo que ni desayuno le había dado, o sea, me había levantado y organizado. Y yo los domingos no acostumbraba a desayunar, hacía ayuno. Y claro, lo metí en ayuno obligado. Y yo le dije, hermano, ¿usted qué? Usted no me dijo nada del desayuno. Y él como que, pues la pena, me dijo él. Yo soy malo para hospedar, en serio. Yo le recomiendo que no se va a dejar hospedar por mí. Pero escuche, hay algo muy interesante en la cultura antigua, era esto. Pilas porque esto le da un nivel de profundidad muy interesante a ese salmo. Resulta que para los hebreos, cuando ellos hospedaban a alguien en su casa, ojo, ellos quedaban las personas que hospedaban quedaban bajo la responsabilidad de quien lo hospedaba. Me explico, quien hospedaba asumía la responsabilidad, el cuidado absoluto de esa persona. Esa persona no tendría que velar por sí misma, porque quien velaría por él sería quien lo hospede. Ojo, a costa de su propia vida.
Yo no sé cuántos han leído la Biblia por ahí en un pasaje donde habla de Lot, el sobrino de Abraham. En una ocasión él fue visitado por unos ángeles. Dice la escritura que ellos fueron a su casa. Y resulta que algunas personas de Sodoma y Gomorra, han escuchado de esas ciudades muy reconocidas que se dice que había mucho pecado, la gente vivía con mucho libertinaje, querían conocer a los nuevos visitantes y querían conocer a esos tales ángeles. Se sabía que era para hacerles daño. Y Lot dijo, prefiero que tomen a mis hijas, tomen mis hijas. Yo no sé si lo han leído en el Antiguo Testamento. Eso refleja un poquito esto que les estoy compartiendo. Ellos tenían que velar y cuidar a las personas que hospedaban a costa de lo que fuera. Como en el caso de Lot, Lot estuvo dispuesto a entregar a sus hijas. Por eso, David entonces en el Salmo dice, Señor, una sola cosa te pido. Permite que yo viva en tu casa todos los días de mi vida. ¿Ya entiende por qué la petición? Exacto, porque entonces lo que él está diciendo directamente es, Señor, yo ya no quiero estar pendiente de mí. Yo no quiero estar bajo como el cuidado de, ay Señor, pero me buscan allí, me buscan allá. Usted tendría que estar bajo su propio cuidado, cuidándose continuamente. Lo que David está diciéndole a Dios es, Señor, yo quiero quedar bajo tu carga. Yo quiero que mi cuidado, mi protección no esté en mi fuerza, otra vez como lo hablamos ahora, sino que seas tú quien me cuide, quien me proteja. Él era un rey que estaba en peligro continuamente. Pero entonces por eso él pide eso, le está diciendo indirectamente, Señor, yo quiero tener la confianza y la seguridad que no soy yo quien me va a cuidar, porque si no voy a caer en riesgo continuamente. Yo quiero que seas tú quien me cuide. Entonces por eso, Señor, enséñame a vivir en tu casa todos los días de mi vida. Ese es un salmo que uno podría decir que hasta profético, porque si usted ha leído el resto de la historia bíblica, se dará cuenta que Dios en su amor y su misericordia mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que el mal a nosotros y la muerte no nos tocara. Y por eso nosotros tenemos esperanza de vivir en su casa. Ahora, sigamos meditando en este salmo. Cuando él dice, enséñame a morar en tu templo, ¿qué tenía en mente David? ¿Será que entonces la recomendación es que consigamos colchoncitos y nos los llevamos para el templo? Y vivamos en el templo. ¿Qué era lo que él tenía en mente? ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra vida? ¿Cómo hacer de la casa? ¿Y qué tal si me ayudan? Y les escucho a ustedes. ¿Qué entienden con esto, con este tema y con este asunto de hacer de la casa de Dios nuestra morada? ¿Sí? ¿Cómo entienden lo del templo, lo de la morada? No sé si me ayudan con el micrófono. ¿Alguien? ¿Qué entienden con la casa de Dios? Les doy otro dato histórico. Recuerdan que David fue la persona, ¿sí?, que soñó edificarle un templo a Dios. Y el gran templo de Jerusalén fue construido ¿por quién? ¿Recuerdan? Por Salomón, no por David. David lo soñó y se lo propuso al Señor y Dios se lo permitió, pero él le dijo, tú lo vas a proyectar y todo, pero quien lo va a construir es Salomón. Ese gran templo predominante en la historia de Jerusalén no fue construido en esta época. O sea, en esta época David no estaba pensando, Señor, enséñame a vivir allá porque ese es el lugar más seguro. Él estaba pensando en qué. ¿Qué se les ocurre que pueda estar pensando? Por aquí está el micrófono. Pues acá el texto dice que habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, ¿cierto? Y pienso que es raro habitar en una casa de cuatro paredes por el resto de la vida. Pues, una edificación como tal. Exactamente, es como muy raro, ¿cierto? Sí. Entonces pienso que no es algo como material, sino más espiritual, ¿cierto? Yo formar la casa de Dios, pero en un sentido espiritual. Entonces, Ok. ¿Y ese sentido espiritual cómo lo entenderían? ¿Qué es habitar en la casa de Dios? Les explico algunos datos ahí. Resulta que la casa, como les decía ahora, el templo no estaba construido. Pero para los hebreos, cuando ellos consideraban el tema de casa, de una morada, siempre en una morada ellos consideraban que había una autoridad. Y estar en la casa era estar bajo la autoridad, en sujeción, ¿a quién? A esa autoridad. Entonces, decir, enséñame a vivir en tu casa, es enséñame a vivir bajo tu autoridad. Porque yo sé que en la medida que yo aprenda a vivir bajo tu autoridad, voy a estar bajo tu cuidado, bajo tu protección. Y escuchen, Dios estaría dispuesto a lo que sea por sus huéspedes. Por eso David entonces decía, enséñame a vivir ahí. Y no intermitentemente, no unos días sí y otros días no. Por eso dice, todos los días. Entonces, por eso la segunda recomendación de esta serie es, haga de la casa de Dios su refugio.
que la casa de Dios no sea solo un lugar que tú visitas cada 8 días, un domingo en la mañana. No que la casa de Dios sea un lugar que visitas solo cuando te queda tiempo, cuando en medio de tus ocupaciones puedes ir y sacar un ratico a la casa de Dios. No, no, no. Es hacer de la casa de Dios mi refugio continuo. Que todos los días yo pueda vivir bajo la autoridad de Dios y por ende bajo su cuidado y convierto la presencia de Dios en mi refugio. Entonces yo ya no tendré que estar pensando en, ay, ¿cómo hago? Ay, si me van a hacer daño. Oh, quien me cuida a mí es Dios, porque yo he aprendido a vivir en la casa de Dios. Vivir en la casa de Dios es vivir bajo su autoridad y es vivir en cercanía a Dios. Cuando tú y yo aprendemos, cuando ustedes que están acá aprenden a vivir en la casa de Dios, cuando las personas que nos están viendo en sus computadores, a través del internet, aprendamos a vivir en la casa de Dios, en sujeción a Dios y cerca a Dios, entonces Dios dirá, hey, de ellos me encargo yo, a ellos los cuido yo, a ellos los protejo yo. Así que es un asunto, como decíamos ahora, es un asunto de fe. Entonces ya yo llego y digo, ya no me cuida a mí mismo, tengo a alguien que me protege, tengo a alguien que vela por mi alma, tengo a alguien que cuida mi corazón, tengo a alguien que cuida mi mente, que está a cargo de mi seguridad. Esa es la petición de David en el Salmo 27 y es la segunda recomendación para nosotros hoy, hacer de la casa de Dios nuestro refugio continuo. Esa es parte de eso. Ahora, déjeme terminar esta sesión con unas preguntas. ¿Qué tal si me ayudas ahí? ¿Me ayudan ahí? ¿Dónde habitas? ¿Quién es tu autoridad? Recuerda, casa de Dios, autoridad, ¿verdad? ¿Bajo la autoridad de quién estás? ¿Dónde habitas? ¿Bajo el cuidado de quién estás? ¿Quién vela por tu alma? ¿Tu familia? ¿El tío familiar que es un duro y que te cuida y esto y lo otro? ¿Guardaespaldas? ¿Tu economía? Porque a veces confiamos en nuestra economía, que creemos que nuestra economía nos puede dar seguridad. En tus relaciones, ¿bajo qué? ¿A quién le has entregado tu cuidado? Otra pregunta sería para hacernos ahora es, ¿a quién le has confiado el cuidado de tu vida? A veces buscamos dónde encontrar refugio. Familias, economía, proyectos, hobbies, no sé, y nos refugiamos en eso. A veces aún escapamos de nuestra realidad y nos refugiamos en ciertas situaciones para escapar de nuestra realidad. La invitación en este momento es aprendamos a entregar el cuidado de nuestra vida en las manos de Dios. Donde usted ya pueda decir, ya no cuido de mí mismo, tengo a alguien que cuida de mí. Dios cuida de mí. Y la pregunta última es, si Dios cuida de ti, ¿a qué temerle? ¿Qué riesgo puede haber? ¿Qué puede amenazar tu vida si Dios cuida de ti? ¿Habrá algo que le quedará grande a Dios? ¿Será complicado para Dios decirle algo que atente tu vida? Hey, a Él lo cuido yo. ¿Te imaginas eso? Saber de que cualquier situación que amenaza tu vida ahora tendrá que pasar por encima de Dios. Y saber que encima de Dios nadie puede pasar. ¿Qué te transmite eso? No sé a ti, pero a mí me transmite paz, tranquilidad, seguridad. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos enseñe a hacer de su casa nuestro refugio continuo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú nos estás viendo por la internet, en nuestra comunidad, cierra tus ojos ahí donde estás y reconoce que posiblemente has buscado en otros el cuidado de tu vida, aún de tu familia. Has confiado que es tal vez tu economía, que es tu inteligencia, lo que puede alejar a los enemigos y a las que amenazan tu vida. Pero David nos enseña a través de este salmo que solamente podremos estar totalmente confiados y seguros cuando le entreguemos el cuidado de nuestra vida a Dios. Cuando le digamos al Señor, enséñanos a vivir bajo tu autoridad, a vivir cerca a ti, para que tú cuides de mí, de nosotros.
porque nos enseña la Biblia, la palabra tuya, que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de cuidar a quienes tú hospedas y a quienes moran en tu casa. Por eso en este momento, Señor, te rogamos juntos, enséñanos a vivir en tu casa todos los días de nuestra vida. Hoy hacemos nuestra la oración del salmista cuando hacía esta súplica, Señor. Hoy te suplicamos, enséñanos a vivir bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Si vivimos bajo tu casa, bajo el mismo techo, pues entonces tú eres el que manda. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, en ese lugar, en esa casa que no tiene paredes, que no tiene muros, en esa casa que no tiene límites, que me abriga donde quiera que yo me mueva, en cualquier ciudad, en cualquier nación de este mundo, Señor, en cualquier condición. No importa mi raza, no importa mi color, mi cultura, no importa mi economía. Tú cuidarás de nosotros, porque tu casa es eterna e ilimitada. Te pido en el nombre de Jesús que esta verdad que hoy nos enseñas transmita paz y tranquilidad a nuestra alma, al saber que tú estás a cargo de nuestro cuidado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.